experiencia con la Eucaristía. Qué temas, qué temas tan hermosos hemos escuchado el día de hoy, todos ellos relacionados con este prodigio de prodigios, el regalo máximo que pudo haber tenido Cristo para la humanidad, quedarse con nosotros en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad. Mi experiencia con la Eucaristía, nacida en el Cercado, Nuevo León, en el seno de una familia sumamente católica, en donde desde temprana edad recibió una sólida instrucción religiosa. Realizó estudios profesionales de normal básica y normal superior, con especialidad en orientación vocacional. Nuestra conferencista trabaja como gerente de recursos humanos en una empresa familiar de transporte federal de carga. Realizó su cursillo de cristiandad en 1986 y actualmente es la tesorera de la Comisión Ejecutiva Nacional del Grupo Latinoamericano del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Por eso recibimos con mucha alegría, con mucho cariño, a nuestra amiga la profesora María Magdalena Tames, a quien todo mundo conoce como la Prieta. De colores María Magdalena, bienvenida. Gracias. Buenas tardes, yo los invito a ponernos de pie, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta tarde que continuamos en este verdadero encuentro contigo, pan de vida y bebida de salvación, te pedimos sigas dándonos esa hambre y sed de ti, para ser en este mundo de hoy tus testigos, para proclamarte más que con palabras, con el ejemplo, con el testimonio, porque solamente viendo creerán, porque solamente amándonos los unos a los otros diremos que somos tus testigos tuyos y de tu evangelio. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse, por favor. No es fácil hablar de una experiencia de la Eucaristía sin temor y sin temblor, porque hablar de las cosas de Dios supone haberlas hecho vida primero. Y yo quisiera citar unas palabras de un autor muy espiritual que dice que la vida se va haciendo en base a palabras fuertes que descubrimos, palabras que llevan mucho significado, palabras de verdad. Y yo creo que en este día hemos escuchado muchos versículos de la Sagrada Escritura, todas haciendo referencia al banquete sagrado, todas haciendo referencia a ese pan de vida y a esa bebida de salvación que es Jesús mismo. Y yo quiero compartir con ustedes en forma breve cómo ha sido mi caminar con Jesús. Y para hacerlo yo tengo que partir de 3 momentos en mi vida. Primero, de una familia, como decían ahorita que me presentaron, donde una mujer sencilla también, pero de un temple y de una gran fortaleza que se deriva o se derivó de la unión que tenía con Jesús Eucaristía. Una mamá que procreó junto con papá 11 hijos, 8 hombres y 3 mujeres, de las cuales una de las mayores murió de bebita y yo no conocí. Y fue una vida donde mis hermanos junto a mí y junto a mamá y papá, viendo el ejemplo, viendo el testimonio, viendo la entrega, fueron como yo fui asimilando, como yo fui absorbiendo y nutriéndome desde muy pequeñita. Yo entré al colegio a los 3 años de edad, al kinder, hice 2 años de kinder. Y yo recuerdo, por eso hacía mención a este escritor que dice, la vida se va haciendo en base a palabras que vamos descubriendo, que tienen mucho sentido y mucho significado. Y yo añadiría, no solamente a palabras, sino a personas que van dejando huella. Personas que en casa, que en el medio ambiente, que en un colegio, que en una escuela,
que en un lugar de encuentro se hacen presencia, y se hacen presencia porque son testigos, más que con las palabras, con el ejemplo. Y así fue mamá. Una persona que no tuvo servidumbre, una persona que tenía un corazón muy fuerte, una fortaleza que la sacaba precisamente de su unión con Jesús. En ese tiempo la Eucaristía no se celebraba por las tardes, solamente por la mañana. Yo no sé, como decía el Santo Tomás de Aquino, que nos hacía alusión el Padre Rogelio, que él creía al que lo decía. Yo no sé de dónde mamá sacaba fuerzas, porque a las 8 de la mañana ya estábamos todos vestidos de uniforme, planchado, almidonado, almorzados, no desayunados, y ella venía de misa diaria a las 7 de la mañana. ¿Cómo le hacían? No lo sé, yo era muy pequeñita. Y yo recuerdo que en el colegio llegábamos y había un momento en que en el kinder la monjita nos decía, cierren sus ojos, y nos pasaba una imagen del niño Jesús en una cruz, y yo recuerdo esa imagen y vuelvo a hacer mención como una imagen, como una persona, como una presencia de alguien te va llenando, te va conquistando, te va seduciendo y te va enamorando, de tal forma que descubres tu camino y descubres cuál es tu ser y cuál debe ser tu quehacer. Como persona bautizada, como persona que quiere comprometerse con Jesús Eucaristía. Y fue así como yo fui viviendo mi infancia, muy pegada a una mamá que no nos exigía la presencia en el templo, mas nos invitaba con el ejemplo a ir con ella. Y yo recuerdo que en ese tiempo en el colegio donde yo me eduqué había misa diaria, y yo muy pequeñita, yo hice mi primera comunión a los 5 años, y después mamá me decía, hiciste la primera comunión a los 5 años porque tu deseo era muy grande, hubo que pedir permiso al señor obispo para que pudieras tú hacer la comunión a esa edad. Si ustedes me preguntan, ¿qué recuerdas? Yo recuerdo mi vestido, recuerdo, como nos dice mucho el padre Camacho, el chocolate, el pastel, la fotografía con todo el grupo. Pero también me acuerdo de un momento donde veíamos al niñito Jesús, que en ese tiempo las monjitas adornaban bellamente el altar y lo ponían en el centro como niñito. Y yo recuerdo que incliné mi cabeza, qué oración hice tampoco lo sé, pero sé y descubro que hubo un diálogo, hubo un momento de encuentro que ya más tarde comprendí cómo fue aquel encuentro, donde yo le decía que yo quería estar siempre con él, que yo tenía hambre de él, que yo nunca quería dejarlo. Crecí, entré a grupos de Acción Católica, me enamoraba de ese Jesús y para mí era importantísimo todos los jueves de cada semana, donde había una hora santa, donde yo contemplaba a Jesús en la Eucaristía, a Jesús en la custodia, como lo tienen aquí en la capilla. Y yo no sé si por mi forma especial de ser, que no me gustaba estar escuchando mucho oraciones en voz alta, yo quería estar en silencio con él. Y lo veía y me llenaba y no me cansaba de verlo y no me cansaba de decirle muchas cosas y no me canso todavía. Y cada vez lo descubro más y lo descubro como una necesidad muy fuerte, lo descubro como el alimento que Él nos dice que es, y lo siento como la fuerza, como la fortaleza, como la vitalidad que llena mi vida y que quiero transmitir. Unos instantes antes de subir, yo le decía al padre Rogelio, que les habló un poco más temprano, tiemblo, estoy fría, aunque he hablado a mucha gente, pero no es tan fácil hablar de Dios y menos en la experiencia de Dios en una vida concreta. Una vida concreta como la de ustedes, que se hace pecado también, que se hace miseria al reconocer mis fallas, mis tropiezos y que soy capaz de decirle cada día al Señor, no soy digna de que vengas a mí, pero si tú dices una palabra, mi alma quedará sana. Han sido muchos momentos de encuentro con Él, han sido muchos momentos donde yo lo descubro y
humildemente le pido perdón día a día de cuánto lo ofendo, y cada día me sorprende más, y no por mérito propio, sino por la gracia de Él, por infusión del Espíritu Santo, por esas virtudes que se nos dan en el bautismo, esos dones que se nos dan en la confirmación, que el Espíritu Santo va moviendo mi corazón, va moviendo mi espíritu y me va sensibilizando cuando yo lo ofendo más. También he descubierto en mi vida, yo recuerdo un viaje que hicimos, ya teníamos como 15 días de andar en países protestantes, donde no encontrábamos una iglesia, y yo decía, no es posible que no pueda comulgar, no es posible que un domingo y otro domingo nos conformábamos con hacer la celebración, el grupo que íbamos con un misal, pero iglesia que entrábamos era iglesia protestante, porque el país era protestante. Y decía yo, qué pobreza de estos países que quizás sean ricos, quizá en su religión que profesen han encontrado a Dios, pero no estaba la Eucaristía. De cuántos templos nos salimos y yo con hambre, y entonces comprendí, o sea, qué tanta falta me hace, Señor, como comida, qué tanta falta me haces como el alimento. Aquí hay muchas amigas muy queridas de cursillos, y saben que cuando a mí me dan un café, yo digo, dame café, pero dame un pan, porque yo saboreo mucho el pan o una comida, y yo comparo muy pobremente la comparación, pero así como yo me nutro y ustedes se nutren de un pan sabroso, de un alimento que nos va fortaleciendo, nos va haciendo que nos desarrollemos en nuestro cuerpo y en todo nuestro ser, con mayor razón el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuántas veces yo le he dicho al Señor, y acabo de tener una experiencia triste y alegre? Triste porque le fallé al Señor en un momento de cansancio, en un momento de quizá de enojo, y le contesto a una persona con la que trabajé muy fuerte en un encuentro que tuvimos recientemente, muy importante, y me da una respuesta esta persona de enojo o me hiere, y yo contesto de la misma manera, y enseguida a los 5 minutos teníamos la Eucaristía, y yo le decía al Señor, ¿cómo no recibirte? ¿Cómo no tomarte si cuando yo me preparé para empezar este encuentro, lo primero que hice fue ir a la confesión? Y con una alegría, con esa paz que te da el Señor, con esa felicidad que solo brota de Él, de esa vida interior, yo deseaba comulgar. Y fue nuevamente el Espíritu Santo que a la hora de la paz me invita a que yo haga un recorrido un poquito largo por el lugar donde estábamos y le pida perdón a la persona. Y entonces en aquel momento que yo le decía, perdóname si te he lastimado, perdóname si te he ofendido, pero yo quiero comulgar. Y entonces yo me sentía así como dice el Evangelio, si tú tienes algo contra tu hermano, no puedes comulgar. O sea, regrésate y ve, porque no eres digna de recibir al Señor. Y en esos momentos que yo había pedido perdón, en esos momentos que yo había sentido que era vital para mí el tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, y ya no había momento de confesión, porque todos los sacerdotes estaban celebrando con la tranquilidad que da la misma palabra de Dios. Yo me levanté, pedí perdón y comulgué. Hubieran visto la felicidad, hubieran visto la sonrisa, la paz, todo lo que puede tener un ser humano que es completamente feliz porque lo había recibido. Cuando yo escucho la palabra de Dios en las homilías, en las lecturas de la Eucaristía, me dicen mucho, como les dirán a ustedes. Y hay hace recientemente también, que yo escuchaba en un salmo, ¿quién será agradable a tus ojos, Señor? Y luego vienen las respuestas, y yo me duele y le pido al Señor cada mañana, Señor, quiero ser agradable a tus ojos. Quiero ser esa persona justa, esa persona que ame a través del servicio, que a lo mejor no es muy afectiva, que a lo mejor no es muy emotiva, que a lo mejor no es muy expresiva,
Sin embargo, Señor, yo quiero ser agradable a tus ojos. Y quiero ser agradable a tus ojos sirviendo hasta el cansancio, sirviéndote, proclamándote y con una alegría y una certeza que me da tu misma presencia en mi vida. No puedo ir por la vida, entiéndanme, no puedo ir por la vida con tristeza, no puedo ir por la vida con la cara baja, no puedo ir por la vida con la mirada también baja o perdida, porque sé quién es la fuerza, sé quién es quien me alimenta, sé quién es la verdadera vida y estoy sedienta del pan que da la vida. Yo creo que cada uno de nosotros tiene experiencias maravillosas. Yo creo que cada uno de nosotros ha tenido un encuentro muy fuerte con el Señor. Y si no recordamos la primera comunión porque éramos muy chiquitos, podemos hacer un acto regresivo y ver nuestra vida y ver en qué momento realmente nos hemos encontrado con ese Cristo Eucaristía, con esa hostia blanca, redonda, sencilla, presente, donde tú la ves y te quedas callada, donde tú lo ves porque no puedes hablar de una cosa, no puedes hablar de algo, sino de alguien que acompaña, de alguien que alivia, de alguien que fortalece, de alguien que te habla y te acompaña. Quizá las casadas, que quizá la mayoría sea casada aquí, puede decir, una mujer casada nunca está sola. Y a veces hay como decir, pobre la soltera, como decía el padre Pablo, ahorita que nos precedió, que decía, la solterona no decía la solterona, ¿cómo decía? La sesentona de la prima de Santa Isabel. Y hay gente que en forma despectiva dice la solterona, y yo me digo, es la vocación a la que Dios me llamó, es la vocación a la que yo me siento completamente realizada y feliz porque encuentro que para algo soy útil. Encuentro que en ese abrazo que me da Jesús cada día, a pesar de mis miserias, no saben cuánto me duele cuando lo ofende. No saben cada momento en que yo no lo puedo comulgar, cuánto me duele. No saben cuánto yo deseo que día con día yo pueda comulgarlo y no en la tarde, sino a primera hora en la mañana. Yo vivo a 30 kilómetros de Monterrey y no tenemos misa en la mañana. Mas cuando yo me doy prisa y voy a Monterrey temprano, cuando yo lo comulgo a las 9 de la mañana, a las 10, mi día es diferente. Y no porque sea distinto en la noche que lo comulgo, sino porque yo siento que así como el pan físico, el pan material de un desayuno, de un almuerzo te da vitalidad para ese día, el pan de la palabra y el pan Eucaristía me nutre y me alimenta. Yo no tengo mucho que decirles, yo creo que cada uno vamos descubriendo esa necesidad. ¿Qué más les puedo decir de una mamá que en brazos en cruz, después de que ella hacía su labor del día, después de que ella nos alimentaba, después de que ella nos tenía todo en la mesa, todo arreglado, todo limpio, ella se daba tiempo de 2 horas por las tardes de estar ahí en silencio ante Jesús sacramentado? Una mujer del sagrario, una mujer que oró toda su vida por los sacerdotes, una mujer que se santificó con los detalles ordinarios de la vida, pero haciéndolos en forma extraordinaria, como nos invita Santa Teresita del Niño Jesús. Por eso yo empezaba esta vivencia diciendo, la vida se va haciendo en base a palabras fuertes y a personas que nos rodean. Una familia donde un papá y una mamá no solamente nos hablaron, no solamente nos inculcaron la fe, sino que hicieron vida la fe. Un colegio donde haces travesuras, donde vives 1000 cosas maravillosas, donde hay regaños y castigos, donde hay premios y condecoraciones, donde hay una serie de vivencias que todos hemos tenido en escuela o en colegio, pero donde hay también un grupo de personas que a veces en forma silenciosa, a veces en forma
así fuerte, en forma directa, te van enseñando, más que con la palabra, con el ejemplo. Yo tendría que hacer como una película de mi vida, yo tendría que hacer como muchos libros de mi vida, donde cada rincón, cada momento, cada espacio me habla de Jesús. De ese Jesús que yo descubrí, que recuerdo todavía cuando nos lo pasaban y que cerrábamos los ojos y agachábamos la cabeza. De ese Jesús que yo comulgué y que no entendía. De ese Jesús que cuando yo hice mi cursillo de cristiandad, comprendí la riqueza de la vida de la gracia. Cuánta gente camina con desgracia. Cuánta gente rica en dinero, en bienes, en salud, en todo lo que ustedes quieran, y con una pobreza interior, porque no lo ha descubierto, no lo ha hecho comida de su comida, no lo ha hecho vida de su vida. Es un misterio, y en ese misterio está el amor, y en ese amor incondicional de Jesús estamos únicos, no en montón. A veces nos enojamos, a veces no queremos ser del montón, y Jesús nos individualiza, Jesús nos toma en serio, Jesús nos ama en particular, Jesús nos da la vida por ti y por mí. Qué hermoso es descubrir ese Jesús, qué hambre tenemos de Él, de encontrarnos con Él. Ahorita que Raúl, a quien conozco también, decía de que si ven una vez al novio se conforman con ver al que va a ser tu marido cada 45 días, no sé. Yo también me pregunto, las amigas, los amigos, ¿cuántas veces al día se llaman? ¿Cuántas veces en el día se platican o se buscan? ¿Y cuántas veces lo buscamos a Él? ¿Cuántas veces lo tomamos a Él? Y vamos flaqueando, y vamos viviendo la vida deprisa, y vamos viviendo el desenfreno del mundo actual, y no nos paramos. Y no nos paramos con quien nada nos exige más que la presencia, nada nos exige más que responderle a ese amor que nos dio en la cruz, que nos dio su pasión y su muerte. ¿Cuánto tendremos que esperar para darnos cuenta de ese amor? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Una enfermedad, una pena, una pérdida, para encontrarnos con el amor de los amores? Yo no sé quién haya experimentado hambre, pero vemos en las calles a tanta gente por diosera, vemos en las calles a tanta gente que te pide un mendrugo de pan, una moneda. Y muchas de nosotros pudiéramos ir por la vida, hartos de comida, pero con una debilidad tremenda en el espíritu. Y ahí está el Señor, esperándonos en el silencio de un sagrario, esperándonos a que pasemos, ya sea en el carro, en el camión, a pie, y no nos llama, nos respeta y nos espera día y noche. ¿Cuántas veces yo los jueves santos me encanta en ese momento? Porque yo recuerdo, antes era toda la noche adoración, y yo le decía a Jesús, permíteme que no entre ningún pensamiento en mi cabeza, más que contemplarte cuando te estaban azotando en la noche del jueves santo. Y veía el monumento donde está Jesús expuesto, y veía y trataba de imaginármelo todo ensangrentado, todo dolido, todo hecho un gusano, como dice la Sagrada Escritura, y todo por amor a ti y por amor a mí. Cuántos momentos, cuántas oportunidades, cuántos detalles del Señor, cuántas circunstancias que nos van colocando donde el Señor se pone al encuentro y yo lo rechazo. En cursillos es muy vivencial el movimiento, y recuerdo que el padre Camacho nos hablaba que una persona, después de haber hecho su cursillo, le decía a su niño, vamos a pasar por una iglesia, vamos a bajarnos tantito. Y le enseñaba a la mamá al niñito el sagrario, y le decía, ¿quién vamos a ver, mami? Y le decía a la señora, a Jesús.
y se iban. Y así todos los días hasta que el niño le preguntó: mami, ¿por qué venimos todos los días a ver a Jesús? Dice: es que Jesús yo lo quiero mucho. Y el niño le dice con la sabiduría del niño: y antes no lo querías. ¿Qué necesitamos para encontrarnos con Él? ¿Qué necesitamos para experimentar ese amor de Él? Hace 3 años murió uno de mis hermanos y yo le llevaba la Eucaristía diariamente, con un cáncer espantoso, con un amor a la vida tremendo y con una aceptación del plan de Dios en su vida maravilloso. Y yo le decía: Oscar, recibe el cuerpo de Jesús y ofrécele el saber, porque tenía conciencia de que en 7 meses él se acababa, así le había dicho el médico y así fue. Imagínense todo un papá realizado con sus 7 hijos casados, abuelito, feliz, sin problemas y sabiendo que su vida, que nunca había estado enfermo, en 7 meses terminaba. Y recibía la comunión y empezábamos a ofrecer ese sufrimiento, esa pena, aceptando la voluntad de Dios. 3 días antes de morir, yo le llevo la comunión y me dice, ya su voz casi no se entendía, dice: Prieta, no sabes cuántas almas se salvan en 1 minuto. ¿Qué había hecho él? ¿Cómo había comprendido que el alimentarse del cuerpo de Jesús lo llenaba de felicidad, lo llenaba de generosidad, lo llenaba del amor al que estamos llamados, dar la vida por los otros? Y él en su sufrimiento ofrecía por los que lo ofendemos, por los que no lo conocemos, por los que le sacamos la vuelta, por los que lo rechazamos. Y él decía: en 1 minuto se salvan muchas almas. Hoy, en este año de la Eucaristía, hoy que el Santo Padre, con esa santidad que irradia, nos invita fuertemente a que volvamos a la fuente, a que volvamos a nutrirnos de ese pan y de esa sangre que solamente nos da el mismo Señor. ¿Cuántas veces yo he visto y me he detenido en una iglesia y a veces estoy en postura indiferente, a veces estoy en postura de cansancio y me duele? Y me duele mucho cuando yo no lo puedo recibir, y me duele mucho cuando yo no encuentro al sacerdote para ponerme en su gracia. Cuando yo hice mi cursillo descubrí que la maravilla de las maravillas era Jesús, no como cosa. Jesús como presencia, Jesús como persona, Jesús como persona que te invita a que te nutras de Él. Jesús como persona que te invita a que construyamos su reino aquí en la tierra. Jesús que nos dice que nosotros somos su cuerpo místico. Jesús que nos dice que si alguno de nosotros no hace lo que le corresponde, se quedará esa tarea, ese trabajo sin realizar. Hay un autor que también me gusta mucho que habla de admirarse de la vida. La vida es un instante y a veces vivimos tan desgraciadamente. Teniéndolo todo nos quejamos de todo. Teniéndolo a Él no lo conocemos, ni lo saboreamos, ni lo comemos. Solamente queja tras queja, cuando Él está ahí señalándonos el camino y diciéndonos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa vida es la Sagrada Comunión, y esa vida son los sacramentos, y esa vida es la Eucaristía, y esa vida es el perdón que te vitaliza y que te da la paz que el mundo no tiene. Yo creo que en este día que hemos hecho o que han hecho en Cancún por 10 años de hacer un espacio, no sé de cuántas horas, donde congregan a tantas personas como estamos reunidas hoy, donde el centro es Jesús, donde el centro es María. Como me hizo reflexionar el Padre Pablo cuando en su tema María, nido de la Eucaristía. Cuántas mamás se emocionaron y recordaron su vivencia personal cuando fueron madres. Como yo decía, y en este momento lo descubrí, no solamente comemos el cuerpo de Jesús, sino también es el cuerpo y la sangre de María, porque ella le dio su cuerpo y le dio su sangre. Y entonces seremos mujeres fuertes, entonces seremos mujeres que podemos proclamarlo como hijo de Dios, entonces podemos nosotros construir este reino, entonces nosotros podemos vivir el mandato del amor.
Si gustan, nos ponemos de pie, por favor, para agradecerle al Señor su vida y su presencia en nosotros. Señor, haz que tomemos conciencia de esta grandeza que eres en nuestra vida a través del bautismo. Haz que comprendamos el valor inmenso de los sacramentos. Haz que nos encontremos contigo cada mañana, si se puede, en la Eucaristía, o si no, con tu palabra que también nos da la vida. Señor, que no nos cansemos de buscarte, porque siempre estás al encuentro de nosotros. Señor, que tengamos siempre hambre y sed de ti para que los demás crean. Señor, que vayamos por el mundo sembrando y despertando la conciencia de los hombres y mujeres que viven deprisa y no saben detenerse cuando la muerte casi nos acecha. Señor, este mundo tan maravilloso que nos has dado, que nos has regalado, donde nos invitas a participar de la creación como tu obra, donde nos invitas a prolongar o a terminar tu pasión en la entrega de los hermanos, danos siempre hambre y sed de ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.